Hola, hola. Vamos a hablar ahora de un tema súper importante y que seguramente vendrá en tu examen, que es otitis media aguda. ¿Ok? ¿Cómo va a venir un caso de otitis media aguda? Generalmente se presenta en pacientes menores de edad, chiquitos, ¿no? Los picos son de 2 a 6 años más o menos y que se presentan con irritabilidad, se agarran la orejita, fiebre, dolor, hipoacusia y plenitud oral de un solo lado. Rara vez son bilaterales, ¿ok? Así es como se presenta un caso, ¿ok? Características y diferencias con la otitis externa. La otitis externa se presenta con irritabilidad y mucho dolor y generalmente fue después de haber sido de vacaciones, etcétera, etcétera. La otitis media aguda se presenta con dolor e hipoacusia. La otitis externa puede presentar, pero rara vez presenta hipoacusia, ¿no? Tendría que haberse inflamado todo el conducto. Y la otitis media aguda siempre se presenta con hipoacusia conductiva porque la inflamación es en el oído medio y se llena de líquido. Entonces impide la adecuada transmisión de las vibraciones. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora sí en materia y en forma de la otitis media aguda. La definición es independiente de la causa, es una inflamación aguda del oído medio. ¿Ok? La otitis media aguda es la definición, la inflamación aguda del oído medio, independiente a la causa. ¿Ok? Esto que dice aquí de inicio súbito de síntomas y signos de inflamación caracterizada por presencia de líquido en el oído medio, no. La definición es inflamación del oído medio, aguda, o sea, de inicio súbito. ¿Ok? Los síntomas que se presentan posterior a la inflamación o por la inflamación del oído medio, pues son los que vamos a ver en la presentación clínica. ¿Ok? Importante, ¿no? Las otitis medias recurrentes se presentan como 3 episodios separados. ¿Qué quiere decir separados? Se presenta un episodio de otitis media aguda, se cura, se presenta otro episodio, se cura por completo y se presenta otro episodio. Eso es separados, no pueden ser continuos, ¿ok? En 6 meses o 4 en los 12 meses, o sea, 4 en un año habiendo presentado al menos uno en los últimos 6 meses, ¿ok? Eso es lo que es otitis media recurrente y es importante porque si en el caso clínico de la ENARM les llegaran a poner que tiene otitis media recurrente, independiente de que le tienes que dar antibiótico, es importante el tratamiento que sigue, ¿ok? La epidemiología, ¿ok? La mayoría de las infecciones de otitis media aguda ocurren en niños chiquitos, ¿ok? El pico de incidencia es, yo diría, a partir de los 2 años y hasta los 6 años, ¿ok? A partir de los 2 a los 6 años es cuando más se enferman de los oídos. A los 3 años la gran mayoría de los niños ya tuvieron uno o dos episodios de otitis media aguda. ¿Okay? Pero la gran mayoría ocurre en niños y esto es por la posición de la trompa de Eustaquio y se los voy a explicar ahorita más adelante. Acuérdense que en el ENARM no les van a preguntar realmente el porcentaje de presentación, les preguntan más como casos clínicos, ¿ok? Entonces lo que tienen que saber de la otitis media aguda es que se presenta en niños y el pico generalmente es hasta los 3 años de edad, ¿ok? Entonces, los factores de riesgo, ¿no? Los vamos a dividir en los que dependen del huésped y los que dependen del ambiente y estos son extremadamente importantes, ¿ok? Los que dependen del huésped son los que tiene cada paciente. Por ejemplo, ser masculino, ser chiquito, ¿no? Ser niño, pediátrico, abajo de los 6 años de edad, ser alérgico, tener alteraciones craneofaciales, porque eso afecta el drenaje a través de la trompa de Eustaquio, inmunodeficiencia, infecciones de vías aéreas superiores, y a esto nos referimos con faringoamigdalitis o adenoiditis de repetición, hipertrofia adenoidea y reflujo faringio-laringio, ¿ok? O reflujo gastroesofágico, ¿no? No necesariamente tiene que ser laringofaringio. Un reflujo gastroesofágico te va a predisponer a tener otitis medias agudas. Y del ambiente, por eso es que se presentan más o menos entre los 2 y los 6 años, es cuando los pacientes ya van a guardería, están expuestos a muchos bichos, usan chupón, tienen hermanos mayores que salen al ambiente, etcétera, etcétera. Humo del tabaco y bajo estrato socioeconómico también son otros dos importantes. Pero ¿cuáles son los más importantes aquí? Número 1, la corta edad y las alteraciones de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? En los adultos las trompas de Eustaquio tienen una ligera inclinación hacia abajo. En los niños no solo tienen un menor diámetro, sino que están horizontalizadas y esto hace más difícil drenar todos los líquidos y moco que se generan en el oído y cuando se estanca se infecta. ¿Ok? Otros súper importantes son las infecciones de vías aéreas superiores y la hipertrofia adenoidea. Cuando tenemos una hipertrofia adenoidea,
las adenoides impiden el adecuado drenaje a través de la trompa de Eustaquio y entonces se generan infecciones de repetición por estancamiento de mucosa. Y otra, las infecciones recurrentes, porque tanto las amígdalas como las adenoides pueden generar una cosa que se llama biofilm, que es este lugar donde se colonizan y se quedan muchas bacterias que pueden generar infecciones de repetición. Las infecciones de la otitis media o las infecciones de oído medio, las otitis medias agudas, generalmente vienen de infecciones faringias, ¿no? Tanto nasofaringias como orofaringias, de adenoides como de amígdalas, ¿ok? Entonces son los factores de riesgo más importantes. La fisiopatología, vamos a cambiar un poquito lo que dice aquí. Las alteraciones del trompo Eustaquio son importantísimas. ¿Por qué los adultos no se enferman tan seguido de otitis media como los niños? Porque sus trompas de Eustaquio son grandes, funcionan y están un poquito menos horizontalizadas, entonces permiten el adecuado drenaje, ¿ok? En un niño, generalmente, y lo primero que empieza, ¿no?, es que hay una colonización de virus. Este virus sube por la trompa de Eustaquio y coloniza el oído y eso hace que se inflame. Posterior a esa inflamación se tapa, se llena de moco, hay una infección bacteriana y entonces, posterior a eso, tenemos una otitis media aguda, ya cuando se presentan los síntomas de dolor, hipoacusia, fiebre, plenitud oral y a lo mejor la presencia de pus en oído medio, ¿ok? La etiología de una otitis media aguda siempre va a ser bacteriana. El virus es previo a la otitis media aguda. Pero las bacterias, y las tres más importantes, que es una pregunta hecha y derecha del ENARM, son cuáles son los bichos más frecuentes, y son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. ¿Ok? Son los bichos más implicados y esa es una gran pregunta. Principal etiología de otitis media aguda, estas tres, las bacterias. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. ¿Ok? La clínica es súper importante. En un paciente mayor que te puede expresar lo que siente, la clínica es muy sencilla. Fiebre, antecedente de una infección de vías aéreas superiores, dígase faringoamigdalitis o adenoiditis, ¿ok? O una sinusitis, una rinitis, lo que ustedes quieran. Pero fiebre, otalgia, hipoacusia, plenitud oral, de un solo lado, ¿ok? Y mucho dolor. Tienen dolor, no escuchan bien y se les tapa el oído, ¿ok? Y fiebre. Esos son los más importantes y así es como lo vas a identificar. En niños chiquitos tienen fiebre, están irritables, tienen mocos y se llevan la mano al oído. Eso es muy frecuente, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a diferenciar en un niño que tiene otitis externa versus un niño que tiene otitis media? Acuérdense que la otitis externa está asociada a la manipulación de los oídos o a que fue a nadar recientemente o fue a la playa, ¿no? Y a lo mejor, y casi nunca tienen fiebre. En cambio, el niño que tiene otitis media generalmente tiene mocos, ¿no? Una infección de vías aéreas superiores, tiene fiebre, a diferencia del que tiene otitis externa, que casi nunca tienen fiebre, y de igual forma se llevan la mano a la orejita, ¿ok? Otros síntomas y signos que son más inespecíficos, como les decía, la tos, la fiebre, la rinorrea, porque finalmente de ahí viene, y por y vómito, en general eso se presenta en los niños enfermos, ¿ok? No necesariamente tiene que ver mucho con otitis, pero entonces clarísimo, niño con otitis media aguda, niño que tiene otalgia muy intensa, hipoacusia y plenitud oral de ley, si no, no es una otitis media aguda, y pueden tener fiebre, casi siempre tienen fiebre, antecedente de una infección de vías aéreas superiores, ¿ok? Si fuera una otitis externa, no tienen antecedentes de infecciones de vías aéreas superiores, no tienen hipoacusia, no tienen fiebre y únicamente tienen mucho dolor y tienen el antecedente que fueron de viaje, ¿ok? El diagnóstico es clínico 100%. El estándar de oro para el diagnóstico, y eso viene en el ENARM, es una otoscopía neumática en la que el tímpano no se mueve. ¿Cómo vas a ver, o cómo, si les ponen una foto de un caso clínico, cómo se va a ver el tímpano? O amarillo lleno de pus, o abombado y rojo, con el conducto auditivo normal, ¿ok? Ahora, esto puede tener truco. ¿Qué pasa si es un niño que tiene el tímpano perforado, le duele menos, tiene hipoacusia y tiene otorrea, es decir, le sale moco del oído, moco del oído o pus del oído? ¿Cómo lo diferenciamos de una otitis media aguda de una otitis media crónica? Porque la instalación fue aguda. Estaba normal, audición normal, de repente empieza con fiebre, irritable, le duele mucho, de repente le deja de doler, sigue con fiebre y ahora le sale pus. Eso es una otitis media aguda, aunque esté perforada, ¿ok? Pero lo más importante es un oído abombado, rojo o con pus, ¿ok? En el oído medio o el tímpano.
el conducto auditivo externo debe estar prácticamente normal, ¿ok? Estándar de oro, otoscopía neumática en la que el tímpano no se mueve, ¿ok? La otoscopía neumática es asomarte con el otoscopio y tienes una bolita que cuando la presionas genera presión en el oído y en un paciente normal el tímpano se debe de mover. En un paciente con otitis media aguda eso no se mueve, ¿ok? Porque está llena de pus. El tratamiento, independiente del tratamiento sintomático, ¿no? Si le duele le das un analgésico, el más importante es el uso de antibiótico. Primera línea, según las guías de práctica clínica, es amoxicilina sola. Segunda línea puede ser ceftriaxona o amoxicilina con ácido clavulánico si es un niño que ya ha estado expuesto a muchos antibióticos. En caso de que hayan alérgicos, puede ser una cefalosporina de primera generación. Acuérdense que únicamente el 10% de los pacientes que son alérgicos a penicilinas son alérgicos a cefalosporinas y de preferencia lo que yo uso en mi consulta es la claritromicina. ¿Ok? El tratamiento tiene que ser al menos por 7 días y tiene que ser de al menos 90 miligramos kilogramo día. ¿Ok? El tratamiento de otitis media recurrente, cuando son niños que tienen menos de 2 años, lo que más funciona es ponerle tubos de ventilación y quitarle las adenoides. Las adenoides son súper importantes porque aunque tú le pongas tubo de ventilación, eventualmente echa los tubos de ventilación, si tú tienes unas adenoides grandes, entonces básicamente lo que va a suceder es que se van a volver a infectar en cuanto se cierre la meningotomía que le hiciste. Entonces, adenoidectomía y colocación de tubos de ventilación. Si no tiene adenoides grandes, si no tiene hipertrofia adenoidea, con la pura colocación de tubos de ventilación es importante. Si cumplen criterios de otitis media recurrente, el hecho que haya tenido 2 episodios de otitis no es indicación para poner tubos de ventilación. Pues eso es todo y estoy pendiente de sus dudas. Nos vemos para los casos clínicos.